César, siguiendo con estas charlas sobre la historia del periodismo en Dolores, hemos hablado en estos últimos jueves sobre distintos periódicos, distintos diarios de nuestra ciudad, pero creo que correspondería también que nos ocupáramos un poco de algunas revistas. ¿Cuándo comienzan a salir las revistas en Dolores? Bueno, tienen más de 100 años. Yo diría que la primera es de 1877, de Cipriano Muñoz y Pérez Hijo, El Correo de las Niñas, que era una revista con colaboraciones sentimentales, poesías románticas, siluetas de niñas, y el propio Del Valle le solicitó a Muñoz y Pérez colaboración, y Del Valle, de allá, de Buenos Aires, que ya era una figura nacional, ya había sido ministro, diputado, senador, le mandó decir que lo saludaba a su joven amigo con mucho gusto, iba a colaborar en una publicación que se publicaba en la tierra que había mecido su cuna y donde había nacido sus primeros afectos. Es decir, nada de eso que después decían que Del Valle decía que el día más feliz de su vida era cuando viera viendo a Dolores por sus cuatro costados, lo que creo que nunca lo dijo. Este se refiere a Aristóbulo del Valle. Aristóbulo, claro, pero... Claro. Y además había un comité acá del vallista, es decir, si yo hubiera dicho eso, a ver si yo después iba a tener un comité vilgresista acá en Dolores. Me sacarían a patadas, me quemarían a mí. César, ¿dónde se imprimía esa revista? Se imprimían acá. ¿En Dolores? En algunos de los diarios de acá. Incluso en Buenos Aires apareció otro que se llamaba El Eco de las Niñas, que publicó una correspondencia mandada por un joven de Dolores en que le tomaba el pelo a una serie de chicas y hablaba de los noviazgos. Que la Constitución sacó un artículo diciendo que eso estaba muy fuera de lugar, era mala educación, y que incluso había bromas que se podían hacer en el seno de la amistad o de la familia, pero no en público, y que si reincidía este corresponsal espontáneo de Dolores, ellos le iban a publicar el nombre y apellido, para la gente supiera a quién tenían que dirigirse a pedirle explicaciones. No salió más. Ahora, muchos años después, ya estamos hablando a fin de siglo, salió otra que era Bohemia, con muchas colaboraciones, y de chicas de acá. Y después El Correo de las Niñas, que sacaba también Casildo Villar, que es el tío de un periodista que tiene un espacio en televisión bastante conocido, este Casildo Villar, que es historiador. Y ahí Juan Beselva también colaboraba, hacía sus primeras armas. Y entonces es que él quedó asombrado cuando empezó a recibir colaboraciones de señoritas de acá de Dolores, de una Beatrice Penna, pluma en italiano, ¿no? Y otra Marta Lux. Cosa no muy común en esa época, digamos, que colaboraran mujeres, ¿no? Él se quedó asombrado. Quiero decir que Beatrice Penna era mi madre, Gervasia Facio, y Marta Lux era la prima de ella, Alcida Facio, que después fue esposa de Norberto Croto. ¿Y por qué usarían seudónimo, César? ¿Se imponía, digamos, no estaba muy dispuesta la sociedad a aceptar que escribiera alguna mujer o que colaborara en ese entonces? O querrían esquivar la crítica directa también, podía ser. Yo he leído algunas de esas poesías y estaban, puedo decirlo, por más que me alcancen las generales de la ley, ampliamente, que están muy bien escritas. Tanto que en el homenaje que se hizo al gran poeta Carlos Guido Hispano, se publicó una de ellas, ¿no? César, entrando un poco más ya en el presente siglo, ¿qué otras publicaciones, digamos, algunas que todavía puedan llegar a recordar, algunos que tengan unos cuantos años y sean memoriosos, aparecen aquí en Dolores? Así me refiero a revistas, ¿no? La Mariposa, revista de dibujos y de cachadas suaves, que las cachadas no eran nada suaves, desde luego. Después había otra, la famosa La Cotorrita. ¿A qué se dedicaba La Cotorrita? Se dedicaba a cachar gente, a hacer crónicas de fiestas familiares. ¿Por qué se distinguía fulana? Por aburrida, por ejemplo. Otra hasta del Rincón de las Ranas, una fiesta familiar, que los voy a buscar porque es interesante, con otra que también salió en la época. ¿Eso le ocasionaba problemas a los editores, digamos? ¿Se ventilaban cuestiones privadas, por decirlo así? Un muchacho Barcala tuvo una cuestión que fue corrido a latigazos toda una cuadra por uno que lo había sacado en el diario, no había sacado la hermana, el idilio de la hermana lo había sacado en el diario y lo esperó el hermano y lo corrió a latigazos una cuadra hasta que se refugió en la imprenta, que era del Sur, creo que se llamaba el diario, que estaba haciendo cruz con el Tribuno.
Ahí es donde se imprimía la cotorrita. La cotorrita se imprimía enfrente. Enfrente, haciendo cruz actualmente con el tribuno. Con el tribuno, ¿dónde está el banco? ¿Dónde está el banco en este momento? No. Después había otro que se llamaba El Popular, que sacaba Ángel Romano, que era tipógrafo del Nacional, que también salían cada barbaridad, ¿eh? Recibían cualquier cosa. Porque Provocarían más de un problema como este que usted ha contado, César, ¿no? Pero además es barbaridades, porque a veces eran chicos que ni siquiera sabían qué era lo que estaban escribiendo y que otros grandes, como siempre, hacía que los chicos lo escribieran y lo llevaran. ¿Y se vendía eso? Se vendía en la calle con canillitas, ¿eh? Se vendían, tenían una gran salida. ¿Entre qué años más o menos salieron la cotorrita y este otro que me estaba mencionando usted, César? Salieron hasta el... Este salía en el 25, El Popular. ¿Y la cotorrita? La cotorrita debe haber salido más o menos un poco antes, yo me acuerdo. Pero no sé si no volvió a reaparecer chillando varias veces. Que era bastante verde también la cotorrita, ¿sí o no? César, hablando de las revistas que se publicaron y ya fundamentalmente en este siglo no podemos dejar de mencionar, digamos, a la Gaceta, Dolores, ¿no? La Gaceta, y además creo que Pluma y Lápiz, que era de Antonio Arrospide. La Gaceta, que era bastante bueno, que acá se ve que acá los dibujos eran de Arrospide y de un gran pintor español que estuvo acá, que era Nicanor Vázquez. Ahí estamos tomando justamente con la cámara, César, una caricatura, un dibujo de Arrospide, donde se lo caricaturiza a Irigoyen y aparentemente algún afiliado radical que le va a pedir un empleo porque había trabajado en la campaña, digamos, había contribuido al triunfo. Que era lógico, era común. Después de la campaña todos se creían con capacidad para desempeñarse de inspector general en Dolores. Pero se enojaban, el doctor fulano no se había dado en un mezquino, iban a ver, la próxima campaña no lo iban a apoyar, iba a ver sufrir las consecuencias. Y así. ¿Con qué periodicidad salía la Gaceta? Tenemos también César, que lo va a tomar Gustavo, tenemos, digo, la tapa del primer número. ¿Mensual era? Mensual. ¿Y entre qué años y qué año salió? 16 y 18. Entre el 16 y el 18. Tenía mucha fotografía. Juárez Almirón era el secretario. ¿Y la impresión dónde se hacía? La impresión se hacía acá. En Dolores también. Sí, que en este mismo, un poco después salía una revista que no me acuerdo cómo se llamaba, que sacaba Honoro Sicardi en Buenos Aires, que digamos se llamaba Olimpia, que se imprimía en Buenos Aires, acá tenía suscriptores en Dolores y se vendía en Dolores, pero decía Dolores. A mí me llama la atención que se publicara en Dolores porque evidentemente muy buen papel, muy buena impresión, eso lo podemos apreciar. Obviamente no sé si la cámara lo puede tomar eso, y muy buena fotografía. César, vamos a ponerle... Sí. Aquel que yo le he nombrado como precursor del fútbol dirigido por Pizarrón era el secretario, el más entusiasta. Muy bien, vamos a poner, César, acá el punto final a esta charla y el jueves que viene seguimos. Voy a ver si encuentro algún número de la cotorrita. Muy bien, entonces con esa promesa de César seguimos nosotros con más información.